Evangelio de hoy. Domingo 27 de abril del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 20, versículo 19 al 31. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús. Se puso en medio. Y les dijo, paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos, y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús. Estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, trae tu dedo. Aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto has creído? Bienaventurados los que crean sin haber visto muchos otros signos, que no están escritos en este libro. Hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La paz como primer don de la resurrección. El relato comienza envolviéndonos en un clima de encierro, de miedo, de puertas cerradas, que representan no solo una situación exterior, sino también una experiencia interior de los discípulos, paralizados por el temor y la incertidumbre. Después de la pasión de su Maestro, en un mundo que parece haber sido arrebatado por las tinieblas, y que se presenta ahora como hostil, incomprensible, desconcertante, a los ojos de quienes habían depositado su esperanza en Jesús. Pero justo en ese espacio sellado, cargado de miedo y dolor, Jesús resucitado irrumpe, no como una sombra o un recuerdo, sino como presencia viva y real. Y lo primero que regala es la paz. Una paz que no es simple deseo, ni palabra de cortesía, sino don efectivo, capaz de ahuyentar el miedo, restaurar la esperanza y renovar el corazón abatido. Un don que trasciende los sentidos y reconfigura la existencia desde su raíz. Porque proviene del que ha vencido a la muerte y abre un horizonte de vida nueva, donde todo parecía perdido. Las señales del crucificado resucitado. Jesús no esconde sus llagas. No elimina de su cuerpo resucitado las huellas del amor llevado hasta el extremo, sino que las presenta como credenciales de su identidad. Como signos visibles de una victoria que no niega el dolor,
sino que lo transforma. Al enseñar sus manos y su costado, Jesús revela que la resurrección no es un olvido de la pasión, sino su glorificación. La transformación del sufrimiento en fuente de vida, de perdón, de reconciliación. Es significativo que el gozo de los discípulos brote precisamente al ver estas señales, porque comprenden que su Señor no ha regresado como un vencedor ajeno al dolor humano, sino como el mismo que sufrió por amor. Y que ahora, resucitado, lleva en su cuerpo las cicatrices de su entrega, convertidas en trofeos de vida eterna. El envío misionero en la fuerza del Espíritu. Después de regalarles la paz, Jesús envía a sus discípulos, como él mismo fue enviado por el Padre. No los deja encerrados en la comodidad de la experiencia mística, ni los invita a refugiarse en la memoria agradecida, sino que los impulsa a salir, a llevar esa paz, esa vida nueva, a un mundo todavía marcado por el miedo, la violencia y la muerte. Y para esta misión, no los deja solos, sino que sopla sobre ellos el Espíritu Santo, en un gesto que recuerda la creación del hombre en el Génesis, cuando Dios sopló aliento de vida en las narices de Adán. Aquí se realiza una nueva creación, la creación de un hombre nuevo, redimido por la sangre de Cristo, capacitado para ser instrumento de reconciliación y perdón, para ser fermento de vida nueva en medio de la historia. La incredulidad de Tomás, espejo de nuestra fe herida. La ausencia de Tomás en el primer encuentro y su resistencia a creer sin ver, reflejan una dimensión profundamente humana. La dificultad de confiar cuando el dolor ha marcado nuestra existencia, y la esperanza parece haber sido traicionada. Tomás no es simplemente un incrédulo obstinado, sino un corazón herido, que necesita pruebas tangibles para abrirse de nuevo a la confianza. Su reacción habla de la tensión entre la fe y la necesidad de evidencias. Tensión que atraviesa la historia de cada creyente. Jesús no lo reprende violentamente, sino que se ofrece de nuevo. Desciende hasta su necesidad. Y lo invita a tocar. A experimentar con los sentidos. Para que su fe pueda renacer. Es un gesto de infinita ternura. De paciencia divina ante la fragilidad humana. Cristo resucitado y la paz que transforma el corazón. Al llegar la tarde de aquel día primero de la semana, cuando todo aún parecía cubierto por el velo de la tristeza, de la incertidumbre y del temor, los discípulos permanecían encerrados en una casa cerrada, ocultos por miedo a los judíos, intentando protegerse del peligro que intuían cerca, y del que aún no sabían cómo defenderse. Porque su maestro, su guía, había sido condenado. Y ellos podían correr la misma suerte. Sin embargo, en medio de ese ambiente de encierro, de angustia silenciosa y de almas estremecidas, Jesús se hace presente. No como un fantasma ni como un recuerdo, sino vivo, glorioso, resucitado. Y sus primeras palabras no son un reproche, ni una recriminación, sino el don de la paz. La paz con ustedes. Esa paz que no es ausencia de conflictos externos, sino plenitud interna. Esa paz que brota de saber que la muerte ha sido vencida, que el pecado ha sido derrotado,
que ya no estamos solos, sino acompañados por el resucitado, que se hace presente para siempre. La presencia de Cristo no solo ilumina las paredes de aquella habitación cerrada, sino que disipa la oscuridad interior que pesaba sobre cada discípulo. Y cuando Jesús les muestra sus manos y su costado, no lo hace simplemente como una prueba física, sino como un signo de amor consumado, de entrega total, de que el sufrimiento y la muerte han sido caminos hacia la vida nueva. Y al reconocerlo, los discípulos se llenan de una alegría profunda, no una euforia momentánea, sino una alegría que brota del encuentro con el Señor vivo. Una alegría que no puede ser destruida ni siquiera por las amenazas exteriores, porque es fruto de la victoria de Dios. La misión confiada desde el corazón del resucitado. El gesto siguiente de Jesús revela la profundidad de su amor y su plan para los discípulos. Y para toda la humanidad. Sopla sobre ellos. Gesto cargado de resonancias bíblicas, que recuerda el soplo de Dios en el Génesis cuando infunde vida al primer hombre. Y en ese soplo nuevo, Jesús les da el Espíritu Santo. Vida nueva para una misión nueva. Porque no basta con haber recibido la paz, ni con haber experimentado la alegría de la resurrección. Ahora es necesario anunciarla. Ser testigos valientes de la misericordia. Instrumentos de reconciliación. Manos tendidas a los pecadores. Puentes entre los hombres y el amor divino. Por eso Jesús los envía. Como el Padre me envió, así también los envío yo. No solos. No por sus fuerzas, sino fortalecidos por el mismo Espíritu que brota del corazón abierto del Salvador. El encargo de perdonar los pecados no es una facultad humana, sino un don divino. Un gesto que manifiesta la misma misericordia de Dios actuando en el mundo. Y quienes reciben esta misión se convierten en signos vivos de esa ternura inagotable. De esa compasión que nunca se cansa de levantar al caído. De esa paciencia infinita que siempre ofrece un nuevo comienzo. Y así, la Iglesia nace ya como comunidad reconciliadora. Como madre que abraza, sana, restaura. Al estilo mismo de su Señor. Tomás y la pedagogía de la fe. La figura de Tomás ocupa en este pasaje un lugar especial. No por su incredulidad simplemente, sino por el camino que recorre hacia la fe plena. Él no estaba con nosotros cuando Jesús vino. Y no basta con oír el testimonio ajeno. Necesita encontrarse personalmente con el resucitado. Tocar sus heridas. Asegurarse de que aquel que murió en la cruz es el mismo que ahora vive. Y en su expresión. Si no veo en sus manos la señal de los clavos. Si no meto el dedo en el agujero de los clavos. Y la mano en su costado. No creeré. Podemos ver reflejada la necesidad profunda del corazón humano de una experiencia real. Concreta. Tangible de Dios. No simplemente una idea, sino un encuentro. Jesús no desprecia ni condena la búsqueda de Tomás, sino que la acoge. Y vuelve a presentarse. Una semana después. Repitiendo el don de la paz. Y llamándolo por su nombre. Invitándolo a tocar. A experimentar. A creer. Pero en ese gesto de ternura. También lo llama a dar un salto. A pasar de la evidencia sensorial a la confianza profunda.
Y Tomás. Ante la presencia viva del Señor. No se limita a confirmar un hecho, sino que profesa la más grande confesión de fe en todo el Evangelio. Señor mío y Dios mío. Reconociendo en aquel Jesús que amó y siguió al mismo Dios vivo. Jesús aprovecha este momento para abrir la puerta a toda la humanidad futura. Felices los que creen sin haber visto. Proclamando la bienaventuranza de todos aquellos que, a través del testimonio de los apóstoles, de la predicación de la Iglesia, de la acción del Espíritu en sus corazones, llegarán a la fe, sin haber tenido la dicha de tocar las llagas gloriosas, pero creyendo igualmente en el amor triunfante, el poder de la fe que transforma las heridas. La fe que nace del encuentro con el resucitado no borra las heridas. No ignora el dolor. No pretende disfrazar las marcas del sufrimiento humano, sino que las transforma en signos de gloria, en puertas abiertas hacia la misericordia. Por eso Jesús no elimina sus llagas después de la resurrección. No las oculta ni las cubre, sino que las muestra con amor, como testimonio vivo de su entrega total, de su amor que no se arrepiente, de su compasión que no se retrae ni siquiera ante el dolor máximo. De esa forma, cada uno de nosotros puede mirar sus propias heridas a la luz de Cristo. Descubrir que lo que parecía derrota puede ser redimido. Que lo que parecía pérdida puede ser fecundado por la gracia. Y que el amor de Dios es capaz de transformar incluso nuestras cruces personales en caminos de vida. La fe. Entonces, no es una simple aceptación intelectual de verdades abstractas, sino una adhesión profunda de todo el ser a una persona viva. Una entrega confiada a quien nos ha mostrado sus heridas por amor. Una respuesta existencial al llamado que resuena desde el corazón abierto de Jesús. Así, creer significa abrazar también nuestra vulnerabilidad. Reconocer nuestras llagas. Y permitir que el resucitado las toque. Las ilumine. Las resucite. Significa aceptar que el camino hacia la plenitud pasa inevitablemente por el amor crucificado. Por esa entrega que no mide, que no calcula, sino que se da sin reservas. Una comunidad que nace del Espíritu. La Iglesia no nace de un simple acuerdo humano, ni de un deseo colectivo de mantenerse unidos, sino del soplo mismo de Cristo resucitado. De su Espíritu que insufla vida nueva en corazones temerosos. Y que transforma la dispersión en comunión. La desesperanza en misión. La muerte en vida desbordante. De esta forma, cada cristiano está llamado a ser portador de ese Espíritu. A dejarse renovar por su presencia activa. Y a llevar la paz de Cristo a todos los rincones del mundo. Especialmente allí donde domina el miedo, la violencia, la desconfianza y la herida. El envío de Jesús a sus discípulos y a través de ellos a toda la Iglesia. Es también una participación en su misma misión. Ser signos visibles de la reconciliación que Dios ha obrado en Cristo. Ofrecer el perdón no como una concesión personal, sino como un torrente de misericordia que brota del costado traspasado. Esta misión implica vivir reconciliados. Testimoniar la alegría de saberse amados incondicionalmente. Y anunciar que en Cristo toda división puede ser superada. Toda enemistad puede ser transformada en comunión verdadera. Tomás y la bendición de nuestra fe.
La figura de Tomás nos ofrece un puente maravilloso entre los testigos oculares de la resurrección y todos aquellos que hemos llegado a la fe a través del anuncio apostólico. Su historia nos recuerda que la fe cristiana no es credulidad. No es ingenuidad. Sino que se apoya en testimonios vivos. En encuentros reales. En signos tangibles de amor. Pero también nos invita a confiar más allá de lo que podemos ver. A reconocer en la palabra de la Iglesia. En los sacramentos. En el actuar silencioso del Espíritu. La presencia viva del Señor que nos acompaña. La bienaventuranza que Jesús proclama para quienes creen sin haber visto. Se convierte en un consuelo y un estímulo para todos nosotros. En medio de las pruebas. De las dudas. De los momentos de oscuridad interior. Sabemos que somos bendecidos. Que hay una alegría reservada para quienes caminan fiados en la palabra del Señor. Incluso cuando sus pasos se hunden en el misterio. Esta fe. Que no elimina las preguntas. Pero que se apoya en la certeza del amor. Es la que sostiene la vida cristiana en su peregrinar hacia el encuentro definitivo con Cristo resucitado. El Evangelio, testimonio para suscitar la fe. El autor del Evangelio de Juan. Al finalizar este pasaje, nos revela que todo ha sido escrito para suscitar la fe. Para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y creyendo, tengan vida en su nombre. No se trata de un relato neutro, de una crónica fría, sino de un testimonio apasionado, de una invitación a encontrarse personalmente con el Señor vivo. Cada palabra, cada gesto, cada signo narrado, apunta a conducirnos a una fe viva, operante, transformadora. El Evangelio no busca solo informar, sino transformar. No se contenta con ilustrar, sino que pretende provocar una respuesta. Un acto de adhesión. Una entrega confiada a la persona de Jesús. Porque creer en Él no es simplemente aceptar su existencia histórica, sino reconocerlo como el Hijo de Dios vivo. El Señor de la vida. Aquel que da sentido, plenitud y dirección a nuestra existencia entera. Creer es dejarse abrazar por el resucitado. Creer en Jesús resucitado es mucho más que aceptar una verdad. Es abrirse a una relación viva. Es dejarse abrazar por su amor que vence toda muerte. Cuando Él entra en nuestras vidas, aun estando las puertas cerradas por el miedo, su presencia no juzga ni condena, sino que trae la paz. Una paz que no depende de las circunstancias, ni de nuestros logros o fracasos, sino de su victoria sobre el mal, de su amor que todo lo sana. Este abrazo del resucitado nos transforma desde dentro. Nos restaura y nos impulsa a vivir con esperanza renovada cada jornada, sabiendo que no estamos solos, que su Espíritu actúa silenciosamente en nosotros. La fe, entendida como adhesión al Cristo resucitado, se convierte entonces en una confianza existencial, en una manera nueva de mirar el mundo, de ver la historia y de entender nuestro propio ser. No como abandonados a las fuerzas oscuras, sino como sostenidos por aquel que ha vencido incluso a la muerte. Cada herida, cada tristeza, cada noche oscura de nuestra alma, es ahora lugar donde puede brillar la luz del resucitado. Si nos dejamos tocar por Él, si le abrimos las puertas de nuestro corazón,
La paz como don Pascual. La paz que Jesús ofrece no es la simple ausencia de conflictos, ni la tranquilidad externa que el mundo ofrece, sino un don profundo que brota de la reconciliación con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Es la paz de quien sabe que todo está en manos del amor, de quien ha recibido el perdón, de quien ha sido sanado en su raíz más profunda. Por eso Jesús, al presentarse ante los discípulos, no pronuncia otras palabras antes que la paz esté con ustedes. Es su saludo, su regalo, su legado. Esta paz, impregnada del soplo del Espíritu, es la que hace posible la misión de la Iglesia en el mundo. Sin ella, todo anuncio sería vacío. Todo servicio sería una mera filantropía. Todo esfuerzo, una carrera sin sentido. Vivir desde la paz del resucitado es vivir reconciliados, sabiendo que no tenemos que ganarnos el amor de Dios, sino solo acogerlo, dejarlo fluir en nosotros, para que alcance también a tantos que aún viven encerrados por el miedo. El Espíritu que renueva todas las cosas. Cuando Jesús sopla sobre los discípulos, realiza un gesto profundamente significativo. Recuerda el soplo original de la creación, cuando Dios infundió el aliento de vida en el hombre. Ahora, en la nueva creación inaugurada por la resurrección, Cristo infunde el Espíritu Santo. Principio de vida nueva, de unidad, de perdón, de amor gratuito. El Espíritu viene a renovar todas las cosas, a recrear el corazón humano herido y dividido, a hacer posible una existencia verdaderamente según Dios. Recibir el Espíritu es aceptar ser enviados. Es comprender que hemos sido elegidos para ser instrumentos de reconciliación, de curación, de alegría. Donde hay división, dolor, desesperanza, el cristiano lleno del Espíritu no puede encerrarse en sí mismo, ni vivir solo para su propio bienestar, sino que siente el impulso interior de salir, de comunicar, de consolar, de sanar. Tomás y el camino hacia una fe más profunda. El proceso de Tomás, lejos de ser presentado como un defecto, nos muestra un itinerario espiritual auténtico. Su duda, su necesidad de tocar, de ver, refleja también nuestras búsquedas, nuestras resistencias, nuestra sed de verdad. Jesús no lo reprende con dureza, sino que se adapta a su camino. Le ofrece sus llagas. Se deja tocar, para que Tomás pueda creer desde el corazón, desde la experiencia personal. Así también, Dios respeta nuestros tiempos, nuestras luchas internas. Nos sale al encuentro allí donde estamos. No nos exige una fe abstracta, sino una adhesión viva, libre, consciente. Y por eso, como Tomás, estamos llamados a pasar de la duda a la confesión plena, a reconocer en Jesús no solo al Maestro, sino al Señor mío y Dios mío, en quien encontramos el sentido y la plenitud de todo. En este tiempo de Pascua, el encuentro con el resucitado que narra el Evangelio de Juan debe resonar en lo profundo de nuestra alma. Porque cada vez que nos reunimos en su nombre, cada vez que celebramos la Eucaristía,
Es Cristo mismo quien se hace presente en medio de nosotros, ofreciendo su paz, soplando su espíritu sobre la comunidad reunida, enviándonos una vez más al mundo como testigos de su amor incondicional y de su victoria sobre la muerte. Así como los discípulos en aquel primer día de la semana, nosotros también recibimos el don del resucitado, no como un premio por nuestra perfección, sino como un regalo gratuito de su misericordia infinita. Cuando Tomás expresa su dificultad para creer, Jesús no lo reprende con dureza, sino que se acerca a su necesidad. Se muestra vulnerable. Le ofrece sus llagas gloriosas como prueba de amor. Este gesto de Cristo enseña que el camino de la fe no es un acto de violencia ni de imposición, sino un encuentro personal, donde Dios respeta nuestros tiempos, nuestras heridas, nuestros anhelos y nuestra fragilidad. La pedagogía del resucitado es la pedagogía de la paciencia, de la ternura, de la cercanía silenciosa que espera, que invita, que sostiene, hasta que brote libremente en el corazón la respuesta de fe. Cada uno de nosotros, en distintas etapas de la vida, puede reconocerse en Tomás. A veces la fe vacila. Los miedos nos paralizan. Las pruebas nos desconciertan. El dolor nos sumerge en la oscuridad. Y pareciera que el resucitado está lejos. Sin embargo, incluso en esos momentos, Jesús está presente. No como una idea, sino como una persona viva, cercana, que sigue mostrando sus heridas gloriosas como signo de su amor eterno, y que sigue invitándonos a tocar su misericordia para que nuestra incredulidad se transforme en adoración. La proclamación Señor mío y Dios mío no es una simple declaración verbal, sino una rendición del alma, una entrega total, una adoración que nace del asombro ante un amor que no tiene medida. Es el culmen de un proceso interior donde la duda ha sido abrazada, iluminada y transformada por la presencia viva del Señor. Y esta fe, nacida del encuentro y no de la imposición, es la que sostiene la vida cristiana, la que da sentido a nuestra existencia, la que nos permite vivir en esperanza, aun cuando todo a nuestro alrededor invite a la desesperanza. Así como Jesús se mostró a Tomás para fortalecer su fe, también hoy, en cada gesto de amor, en cada palabra de consuelo, en cada signo de vida nueva, Cristo resucitado se sigue revelando a nosotros, invitándonos a creer, a confiar, a lanzarnos con valentía a la misión, sabiendo que no estamos solos, que su Espíritu sopla continuamente en nosotros, renovando nuestra fe, avivando nuestro amor, fortaleciendo nuestra esperanza y capacitándonos para hacer luz en medio de las tinieblas del mundo. La fe pascual que transforma nuestra vida. El Evangelio de Juan. En este relato tan profundo de la aparición de Jesús a los discípulos y de su encuentro con Tomás, nos introduce en el corazón mismo de la fe cristiana. No se trata simplemente de aceptar que Jesús ha resucitado como un hecho del pasado, sino de vivir en relación viva con Él, de dejar que su vida resucitada renueve también la nuestra, sanando nuestras heridas, disipando nuestros temores y colmando nuestras búsquedas más profundas de sentido y de amor. Cristo resucitado no es un recuerdo lejano.
Es una presencia real, dinámica, operante, que sigue entrando en nuestros cenáculos cerrados, donde nos escondemos por miedo, y nos ofrece su paz incondicional. Este don de la paz, soplado con el Espíritu, nos capacita para ser enviados al mundo, para ser instrumentos de reconciliación, testigos de la esperanza, sembradores de luz allí donde aún reinan las sombras. Y aunque a veces, como Tomás, tengamos momentos de duda, de cansancio, de oscuridad interior, el Señor no nos abandona, sino que nos invita a acercarnos, a tocar sus llagas gloriosas, a experimentar en nuestra propia carne que el amor es más fuerte que la muerte, que la vida ha triunfado definitivamente en él, y que también nosotros estamos llamados a resucitar cada día, en cada gesto de fe, de entrega, de amor y de servicio humilde. El Señor mío y Dios mío de Tomás es también nuestra oración, nuestra confesión de fe que brota de un corazón tocado por la gracia. Y aunque no hayamos visto con nuestros ojos, somos dichosos por creer, por fiarnos de su palabra, por caminar en la luz de su presencia, guiados por la fuerza silenciosa del Espíritu, llamados a ser testigos de una esperanza que no defrauda, de una alegría que nadie podrá quitarnos, de una vida que ya no se acaba, porque está unida para siempre a la vida gloriosa de nuestro Señor resucitado, que cada día, en medio de las pruebas y las luchas, sepamos abrir las puertas de nuestro corazón a Jesús, recibir su paz, acoger su Espíritu, y confesar con todo nuestro ser que Él vive, que nos ama, y que nos envía como signos de su amor en medio del mundo, para gloria de Dios Padre, y salvación de todos sus hijos. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.